darle la bienvenida a dos grandes compañeros. En un rato más nos estaremos enlazando hasta la Plaza de Mayo, ahí en Buenos Aires, con Daniel De Vita, pero antes de cualquier cosa, déjenme saludar a dos grandes compañeros y que son, de hecho, pues especialistas en el tema, especialistas tanto en lo que es Argentina, en la política de la región, así como en los cambios democráticos que han ocurrido en esta región. Primero saludo con mucho gusto a la corresponsal de Sin Censura, Lina Duarte. Lina, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Toño? Bastante bien, un gusto saludarte como siempre, ya listos aquí para hablar de un tema que de verdad, qué bueno que lo pone no solamente sobre la mesa, sino con todo este panorama tan amplio, con tantos datos, así que bueno, ya ahondaremos en ello. Así es, hay tanto que platicar al respecto y también saludo a Ramiro Padilla Tondo, quien constantemente viaja a la Argentina precisamente, acaba de regresar hace un mes, si no me equivoco, de ahí, y que pues obviamente tiene mucho que decirnos al respecto. Bienvenido nuestro amigo, escritor y analista político, espero ayer imagino que estuvo buena la pachanga, ¿no? Pero ahora ya con más solemnidad, saludo a mi amigo Ramiro Padilla Tondo. Pues mi querido Toño, muchas gracias, sí, estuvo buena la pachanga. Después de la presentación, pues nos fuimos a celebrar y sí, nos desvelamos un poco toda la bola, ¿no? Aquí estamos. Pues vamos a darle a este tema, ¿qué les parece si comenzamos primero con el hecho? Un hecho que es verdaderamente lamentable, que es preocupante, un presunto ciudadano de nacionalidad brasileña se acerca a la multitud que está saludando a Cristina Fernández de Kirchner cerca de su casa en un barrio, en el barrio de La Recoleta, ahí en Buenos Aires. Se acerca, le pone una pistola en la cara, dispara, pero la pistola falla. La pistola falla y sale ilesa de este ataque la vicepresidenta de Argentina, dos veces presidenta de ese país, de Argentina, y detienen a este sujeto. Les quiero comentar también, compañeros, lo que decíamos hace unos momentos, ya hay opiniones por parte de la expresidenta Dilma Rousseff, quien condena el ataque, la expresidenta de Brasil, del expresidente y ahora candidato a la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva, pero no hay expresiones de Jair Bolsonaro en sus redes sociales, no veo yo algo, o sea, no, miren, puedo equivocar, si usted es seguidor de Bolsonaro, dígamelo, lo estoy buscando, pero no encuentro un tuit de Bolsonaro hablando de esta situación. Habla de las drogas, de las inversiones, pero no de algo tan importante como eso. Alina, danos tu primer análisis sobre esto. Pues el día de ayer, lo que vimos en el caso de Argentina, en el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, fue la consolidación de estos discursos de odio que han emprendido medios de comunicación, la ultraderecha, no solo argentina, sino regionalmente hablando, en contra de una persona que evidentemente resulta una figura no solo por lo que ha sido, sino por lo que puede ser. Cristina Fernández de Kirchner, como bien lo mencionas, no solo es vicepresidenta, es alguien anclada en la identidad de millones de argentinos y argentinas, no me queda duda de ello. Tanto ella como su esposo, Néstor Kirchner, quien falleció ya, son dos personajes que logran retomar esas raíces nacionalistas de cambio en un país que específicamente, bueno, ahora, ¿no? Pues tanto daño ha generado la derecha. Entonces, también siento que Cristina retoma esta identidad de lo que fue en algún momento Evita Perón, ¿no? La pareja de Perón, que pues además Evita Perón es una Duarte de las buenas, no de las malas, y Evita, ¿no? Era muy cercana a la gente, muy al ras de suelo, y Cristina también ha hecho eso. Estos personajes, tanto Néstor como Cristina, ya en la vida más contemporánea de Argentina, no se recuerdan por solamente sus discursos o sus palabras, la gente que tanto ayer como estas semanas, como estos meses y como el día de hoy están defendiendo a Cristina, le recuerdan por lo que hicieron para cambiarle la vida a millones de argentinos y argentinas. Entonces, el hecho de que la hayan querido asesinar fallidamente, que bueno, yo lo he dicho aquí muchas veces, yo me asumo socialista, marxista, pero me queda claro, coincido con el presidente López Obrador, de que eso fue un milagro y de que si Dios existe, definitivamente es
peronista. Yo creo que Cristina representa esa lucha constante en contra de las oligarquías, en contra de los intereses privados por sobre los de las poblaciones, ¿no? Entonces, hoy vemos un intento de magnicidio que además no es menor, y no es el hecho solo de la nacionalidad, sino que además es significativo que sea alguien de nacionalidad brasileño, porque justamente hoy si hay una derecha que todavía ostenta el gobierno en América Latina, que es de lo más rancia, es justamente la bolsonarista. Entonces, la verdad es bastante condenable, creo que ya no hay más que expresar más allá de lo que ha dicho no solamente el presidente López Obrador, sino como bien lo señalas, Toño, varios de los mandatarios y mandatarias de toda América Latina se han sumado a esto. Hemos visto a Xiomara Castro en Honduras, a Lula da Silva en Brasil. Hemos visto, obviamente, este mensaje tan poderoso del presidente Alberto Fernández la noche de ayer, que a tan solo unas horas, esperaba a las 11 horas de Buenos Aires, sin embargo llegó casi a la medianoche este mensaje de no más de 5 minutos, sin embargo, llamando a cesar en estos discursos de odio, porque de fondo está eso. No solamente las derechas colaboran en el hecho de la violencia por medio del discurso, sino que lo hacen incluso físicamente. Entonces, también esto, y con eso quisiera cerrar esta primera intervención, lo que estamos viendo es que se le intentaba imputar en semanas anteriores a alguien como Cristina un hecho de corrupción. Lo que estamos viendo es una cuestión política ideológica, de las máximas expresiones del lawfare, de la judicialización de la política, en contra de una mandataria que está anclada dentro de las raíces del pueblo argentino. No solamente es la batalla judicial, no solamente es el batallón judicial mediático, como ella lo definía, sino ahora lo que vemos es una lucha por la vida y la muerte, que de fondo eso es asumirse de izquierda en América Latina y el mundo. Es una lucha en contra de proyectos de muerte, en contra de los intereses de las minorías por sobre las mayorías, sobre los pueblos y su emancipación. Entonces es lamentable el haber visto esto, pero de verdad no sé qué me sorprende, bueno, no me sorprende el discurso de odio de la derecha que lleve a este tipo de actos, sino me sorprende, ¿no? Que teniendo todos sus recursos a su alcance, incluso ya una campaña encima de que esto fue un montaje, de que esto no es válido, y es casi las Lili Telles argentinas, para poner un gran ejemplo, están diciendo que esto se trató de una pantomima, que esto es un montaje. Yo creo que a pesar de eso es sorprendente tener todavía a Cristina con vida, pero no solo a ella, sino ver a un pueblo argentino que hoy ha salido a las calles a defender a Cristina, a su proceso, y está inundando la Plaza de Mayo en estos momentos, Toño. Sí, ahí está Daniel De Vita, con quien nos estaremos enlazando en unos momentos más hasta la Plaza de Mayo, ahí en Buenos Aires. El comentario de un gran intelectual y que tiene mucho conocimiento en este caso, el querido Ramiro Padilla Tondo. Ramiro, ya lo escuchabas tú, en efecto, pues han habido una serie de llamados a la violencia desde varios puntos de la región. Yo quiero decir incluso que es en todo el mundo, querida Lina, querido Ramiro, híjole, estamos hablando de la región y de cómo es que solamente Latinoamérica, la patria grande, se está convirtiendo a la izquierda y etcétera, y que están comenzando los golpes blandos o golpes fuertes, ¿no? Pero creo que es en todo el mundo. Creo que está ocurriendo igual en Francia con Le Pen, y con Jean-Luc Mélenchon en contra de ella. Tenemos un Jean-Luc Mélenchon en el Congreso francés, con mayorías, ¿no? de izquierda por primera vez en el mundo, enfrentándose a un neoliberal como es Emmanuel Macron, ¿no? Tenemos pues en varios puntos esa búsqueda por una sociedad más progresista. Toda la realidad de los países escandinavos es pues de libre comercio combinada con socialismo hasta cierto punto, ¿no? Medicina social, educación social, ¿no? Esa es la realidad. Y al mismo tiempo, pues están las expresiones terribles de la ultraderecha buscando retomar algo que ya se les murió, ya se les fue. O sea, lo único que está muerto aquí en estos atentados es el neoliberalismo. Es yo lo que considero, Ramiro, es que la única muerta aquí es la derecha. Ok, mira, yo, pues, como bien dices, tengo menos de un mes que regresé a Argentina y siempre recuerdo la última noche donde estamos en un asado de despedida, estamos hablando. Obviamente en Argentina, pues yo soy conocido más
más por escribir cuento y novela que por el análisis político. Allá en Argentina, pues van recién descubriendo que hago análisis político en México y que conozco algo del caso. A mí me llama mucho la atención porque es muy importante que se entienda que cuando empezamos a hablar de medios, porque ahí éramos como 10 personas en la reunión, obviamente a mí en Argentina cuando voy, pues a mí me dicen que yo soy un K. K, ¿qué significa? Kirchnerista. Obviamente hemos tenido nuestros desencuentros con la gente que detesta a Cristina, que detesta todo lo que hicieron los Kirchner, ¿no? Primero Néstor Kirchner, que eliminó la deuda externa, por ejemplo, de la Argentina, y después el trabajo de Cristina, que fue muy desgastante porque las oligarquías siguen siendo las mismas. O los apellidos pareciese un calco de lo que sucede en México. Es como si el bisnieto de Emilio Gamboa fuese ahorita presidente del Senado, o el bisnieto de Mario Fabio Beltrones fuese el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para que se dé una idea en México de cómo funciona el asunto en Argentina. Se repiten los apellidos, se repiten las mañas, se repite esa necesidad enferma de control en todos los aspectos de la vida cotidiana, pero allá le digo que tenemos en Argentina un magnate de medios, Magneto precisamente, como el villano, ¿no?, de los cómics, que controla casi todos los aspectos de la vida pública argentina por medio de muchos canales de televisión, por medio de revistas, por medio de periódicos, por medio de estaciones de radio. Entonces es como tener un Azcárraga al cuadrado, a un Ricardo Salinas a la treceava potencia. O sea, básicamente se controlan todos los aspectos del discurso público, y yo lo que decía es que no hay un contradiscurso. Ojalá que esto sirva para entender la magnitud, bien lo decía Lina, bien lo decías tú hace un momento, la magnitud con la cual se manejan los medios en la Argentina, y que sí han trabajado un discurso de odio por muchos años y no han podido derrotar esta rama del peronismo que es el kirchnerismo y que es lo que hace Cristina, ¿no? O sea, básicamente cuando yo recuerdo que llegué a Argentina hace unos años a mitad del mandato de Macri, y mi amigo Héctor Minutillo, con el que me va muy bien, que él vive en Buenos Aires, el que falleció el año pasado, si mal no recuerdo, falleció en noviembre, de hecho estaba yo en Álamos cuando me enteré de su fallecimiento, que era mi amigo más cercano en Buenos Aires. Me decía, mira, sentate vos, me decía, te voy a explicar cómo funciona Argentina, me decía, y prendió la televisión. Estamos hablando que Macri tenía 2 años gobernando, pero había un programa de análisis sobre qué es lo que estaba haciendo Cristina, de ese tamaño de la enfermedad. Entonces yo le decía, me parece muy raro que estén hablando de Cristina Fernández si Cristina Fernández no está en el poder, el que está gobernando es Macri. Entonces empecé yo a construir, tratar de entender la parte que jugaban los medios en Argentina, y por qué en Argentina pues todavía le llamo yo el México de los 80s, porque no hay una contranarrativa como la que hemos construido en México, como la que hemos construido a través de estos canales de YouTube, donde la gente de manera masiva siga pagando la televisión. Allá en Argentina no, la televisión, los programas sensacionalistas, el exceso de partidos de fútbol y todo ese tipo de cosas tienen a los argentinos con el cerebro más o menos cocido. Obviamente, pues está una guerra entre dos, porque a través de la historia argentina entendamos que de Buenos Aires salía todo y las provincias incluso llegaron a estar en guerra, ¿no?, con las provincias de Buenos Aires por esta necesidad de control. Veo a una Argentina profundamente escindida. Obviamente los argentinos es lo que le llaman la grieta entre dos visiones totalmente contradictorias de cómo se debería de gobernar el país, una visión desde la izquierda, una visión de la derecha, y los bandazos ideológicos son los que hacen que la Argentina tenga esta circunstancia en la cual pues no crecen porque las dos fuerzas chocan. En el caso del kirchnerismo y lo que hizo Cristina Fernández, ella misma lo dijo al finalizar su gestión, su segunda gestión como presidenta, arrastrando un desgaste terrible por la campaña de medios que se le hizo. Lo dice, les dejo el salario más alto de Latinoamérica, un equivalente a 12,000 pesos mexicanos al mes. Cuidado, porque van a intentar erosionar esto. Más del 50% del Producto Interno Bruto de Argentina le pertenecía a los trabajadores. Imagínate, o sea, más del 50%, Toño, Alina. Entonces,
ese tipo de circunstancias, planes sociales, planes jubilatorios, ayudó a todo el mundo. O sea, empezaron a cobrar impuestos a todo el mundo y obviamente a mí me lo decían, es que a mí me sacan, porque esa también es parte de la narrativa y es parte de esta guerra, los planes sociales. A mí me decían que a alguien le quitaban 30% de impuestos o 40% de impuestos para dárselo a unos vagos. Entonces yo les preguntaba, los vagos, esos que reciben un plan social, porque los trabajan mucho en la televisión de manera sensacional. Antes de venirme hablaban de una señora que vivía de los planes y que prefería vivir de los planes que trabajar. Obviamente es una distorsión de cómo funcionan los planes sociales en Argentina. Entonces, yo lo decía, ¿ahorran el dinero los que tienen planes sociales? Por supuesto que no. Van con el tendero, van a la tienda de la esquina, compran comida, ese dinero se inyecta a la base y empieza a circular hacia arriba. Es una estupidez pensar que los planes sociales nomás sirven para incentivar la vagancia. Pues no funciona así, porque al igual que México, Argentina se había convertido después, a la llegada de Macri, pues la pobreza se disparó y un paliativo era un plan social, pero obviamente también se construyó toda una narrativa a través de tratar de decir que los planes sociales eran para puros vagos y que todo el mundo era un vago y que no querían trabajar, no querían laburar, como dicen ellos. Pero después, anoche, mientras estábamos en la reunión de la presentación del libro, pues obviamente pues hay un montón de periodistas en la reunión, estaban Amir, Pedrero, Vicente, estábamos en la reunión, pues aparece, ¿no?, la imagen de Cristina y el cuate que se le encasquilla el revólver. Yo no veo que sea tanto un asunto de nacionalidad, porque los que conocemos Buenos Aires sabemos que o pudo ser un brasileño, o pudo ser un venezolano, pudo ser un colombiano, pudo ser un peruano, pudo ser un boliviano, pudo ser un paraguayo, porque puede ser un senegalés, hay una comunidad muy grande de senegaleses, puede haber, o sea, en Argentina conviven muchísimas nacionalidades. Yo creo que lo que sea brasileño no abona para bien o para mal el asunto del atentado, sino que en el Gran Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, en muchos de los barrios, si uno va, se sorprendería de saber que pues hay muchísima gente morena. Yo de hecho me quedé por el rumbo de Constitución y pues me sorprendí de que casi no hubiera gente blanca, ¿no? Pensar que en el centro, el corazón de Buenos Aires, pues hay un gran mestizaje. De hecho, los que me atendían en el hotel, pues uno era paraguayo y, bueno, la señora era paraguaya y el otro cuate era uruguayo. Entonces dices, aquí el asunto de la nacionalidad y del atentado creo que tiene poco que ver, porque en Argentina te vas a encontrar absolutamente de todo, mi querido Toño. Ya para cerrar, digo, sí, la oligarquía en Argentina, la derecha en Argentina es una derecha muy enferma que da personajes del estilo de Laje y de Milei, que obviamente es como la derecha más trasnochada que hay en el continente y que tiene mucho eco mediáticamente porque los han hecho crecer mediáticamente, aunque su discurso sea carente de sentido. Entonces, la lucha en Argentina será todavía de larga data. Yo pienso que les quedan un par de décadas para llegar a consolidar los cambios y se necesita, precisamente dices que vas a entrevistar a Dani De Vita, pues necesitaríamos como unos 100 Dani De Vitas en Argentina que se dedicaran que se dedicaran a construir una contranarrativa en Argentina, porque en este momento no hay nada que le pueda competir a la televisión, a la radio, a los periódicos, mi querido Toño. Pues se necesita un sin censura Argentina, ¿no? Sin censura, ¿no? Así en Argentina no hace falta eso, a lo mejor, y Daniel De Vita nos echa la mano con eso. Yo te quiero decir que, en efecto, ¿no?, esta es una realidad. Hay muchas personas de izquierda de núcleo que no aceptan al kirchnerismo como parte de la izquierda, que lo critican mucho. Yo tengo una amiga de la infancia argentina que ya es muy, muy radical también en cuanto a su visión de izquierda y no acepta el kirchnerismo, pero en efecto hay que ser muy honestos, sí tiene ese tinte progresista y distinto a lo que ha representado, como bien dice Ramiro, la ultraderecha en ese país, un país que, vamos, con el presidente pasado hasta era amigo y cuate de la infancia precisamente de Trump, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Macri, una situación terrible. Y en efecto, tiene razón Ramiro, no tiene nada que ver la nacionalidad del personaje. Lo que yo quise plantear ahí es que pues obviamente al tratarse de un ciudadano brasileño era para que el presidente de ese país, y hablando de un intento de magnicidio,
pues salir a decir algo y se quedó, pero mira, calladito, se le fue el internet como se le fue a Felipe Calderón. Pero bueno, vamos a la siguiente parte de la mesa sobre este tema. Talina, yo sé que los dos tienen muchas cosas que hacer para irle dando fuerza y camino a esta mesa de análisis. Le mencionaba hace unos momentos a Ramiro, querida Lina, que pues yo veo a una derecha verdaderamente muerta en el mundo, muerta pero como zombie buscando regresar, ¿no? Como gallina sin cabeza, como gato boca arriba, se defienden y buscan regresar con las peores maneras. Hace unos momentos, el Papa Francisco, que representa, pues vamos, a lo que es una organización de derecha, que es la Iglesia Católica, pero que él ha detentado con ciertas ideas progresistas, el Papa Francisco expresó su cercanía y su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner tras este intento fallido de asesinato. Yo te decía, bueno, es una realidad que ocurre aquí y allá, no solo en la región, como le llaman ellos en los medios de comunicación tradicionales, no solo es en la patria grande, es en toda América. Ya existen destellos de muchos jóvenes aquí en Estados Unidos buscando tener una idea más de izquierda, más progresista de la vida. Tú lo has visto cuando has venido aquí tantas veces, cuando has quedado acá, ya has hecho una serie de corresponsalías. Ocurre en ciertas partes de Europa. Quiero decir que, por ejemplo, en España sí hay grupos de izquierda, pero no los que representa el supuesto gobierno de izquierda. Ese no es un gobierno de izquierda, es un gobierno que dice ser de izquierda, pero que apoya a las transnacionales como Iberdrola, ¿no? Pero en esencia, me parece que sí hay un llamado hacia el progreso y una desesperación absoluta de la derecha. Ahí estás tú como ejemplo, enfrentando una persecución terrible. Después de haber enfrentado amenazas de muerte, tú, Alina Duarte, estás siendo perseguida por la ultraderecha representada en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal, se me fue el nombre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, disculpe ustedes que se avientan estos nombresotes. El equipo de Sin Censura, lo mismo. Políticos de izquierda o progresistas, lo mismo. Persecuciones aquí y allá. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos ante este tipo de situaciones? Ahora que estamos cambiando toda la mentalidad, ahora que la mayoría ya no queremos esas cosas, ya no queremos esa derecha, ultraderecha violenta, querida Lina. Pues mira, Toño, yo citaría palabras más, palabras menos al presidente Alberto Fernández justamente en su alocución en la noche de este día del atentado, la noche de ayer, en la cual menciona, tenemos derecho a disentir, pero en una sociedad democrática no tenemos derecho a discursos de odio porque el odio lleva a la violencia y la violencia no puede tener cabida dentro de nuestras sociedades. Y es cuando digo hay de derechas a derechas, no hay derechas que incluso asumen que pensamos diferentes, que no queremos el bien de todos, que queremos solo el bien de unos cuantos, que tenemos ideas conservadoras, que no están a favor de los derechos de las mujeres y demás. Sin embargo, hay otras derechas que esas derechas suelen ser incluso democráticas, optan por un proyecto, optan por ir a las urnas y ganan, como en su momento lo hizo Mauricio Macri, aún así, no del todo democráticamente, apoyado en los grandes consorcios corporativos, los medios de comunicación, que ya lo señalaba Ramiro, pues definitivamente estos oligopolios no tienen esa característica en América Latina de la capacidad, pues, es la misma, ¿no?, de generar narrativas en contra de todos los gobiernos progresistas en la región. En algunos casos es el Clarín, en algunos otros casos es, lo veíamos también en el golpe de Estado en Bolivia, ¿no?, que también acudieron con las pocas radios comunitarias, medios de comunicación alternativos, fuera RT, fuera Telesur, fueron durante el golpe de Estado a acabarlos, o aquí en México durante varias décadas en el caso del duopolio, ¿no?, Televisa, TV Azteca. Hoy lo que nos tendríamos que estar preguntando es justamente cómo llegamos a esto, y llegamos después, y hay que hacer un profundo análisis de autocrítica, que es a lo que yo siempre estoy aspirando. Y en América Latina tenemos muchas respuestas para no reflejarnos en lo que acabamos de ver la noche de ayer con Cristina. El caso de Cristina, el caso de Néstor fue un gobierno que ella lo ha dicho, ¿no?, con errores, no fue perfecto, sin embargo, una redistribución de los ingresos, hubo unas mejores condiciones para las juventudes, para quienes se jubilaban, etcétera, etcétera. Sin embargo, al no haber una renovación pronta de cuadros, al no haber proyectos sólidos, pero sobre todo al no superar ese infantilismo de izquierda, a las izquierdas nos encanta dividirnos, separarnos y no luchar juntas y hacernos... y
atomizarnos, pues eso permitió la llegada de Mauricio Macri. ¿Qué hizo Macri? Endeudó al país en un tiempo récord. El Fondo Monetario, en clara violación a sus propios estatutos, permitió el mayor préstamo de la historia del FMI desde su creación en 1948 y permitió que Macri endeudara al país, pero además no solo le endeudó, ese mismo dinero que ingresó, los más de 44,000 millones de dólares que ingresaron a Argentina, entraron como una puerta giratoria y salieron. Todo ese dinero no se invirtió, no hubo candado alguno y todos esos beneficiados se siguieron declarando en bancarrota. Y lo que estamos viendo también ahora en contra de Cristina ha sido generado desde el mismo gobierno por una campaña de que ella es muy radical. Y por eso es todo esto para decir un poco esa postdata, interpretar la postdata de la carta del presidente López Obrador enviada el pasado 29 de agosto al presidente Alberto Fernández. Esa postdata no es casualidad, no es solamente felicitarlo por algo que debería de ser, porque ambos son gobiernos, sino por esas disputas internas. Es bien sabido que Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner han estado muy encontronados justamente por el tema del endeudamiento, mientras Néstor Kirchner logró acabar con esa deuda del Fondo Monetario durante su gestión años atrás. Lo que hizo ahora Alberto, a pesar de que todos los movimientos sociales, a pesar de que millones de argentinos y argentinas tomaron las calles hace unas semanas, decidió pagar esa deuda que no adquirió el pueblo argentino. Y el pueblo argentino está muy molesto también con Alberto, no así como con Cristina, quien dijo, es imposible que nosotros paguemos eso, porque además no solo es negarse a pagar y espantar a los grandes empresarios internacionales, sino es asumir que ese préstamo que fue totalmente ilegal, ilegítimo, que violó los mismos estatutos del Fondo Monetario y la misma normatividad del gobierno argentino, de la Secretaría de Hacienda argentina, pues lo aceptó Alberto, aceptó pagar una deuda que no adquirió el pueblo. Y eso tiene muy molesto a mucha población. Entonces, cuando hoy el presidente López Obrador revela esta parte de la postdata, a mí me parece increíble la claridad que tiene el presidente López Obrador para entender que aún, ¿no?, en esas fracciones, en ese no entenderse, en ese no compartir el camino a seguir y que había una división clara dentro del gobierno, aún así el presidente López Obrador dijo, haces bien, ¿no?, en apoyar a una compañera. Y ahora más que nunca hay que celebrar y por eso cobra otra relevancia el discurso que da el día de ayer el presidente Alberto Fernández por la noche, cuando apoya plenamente, sin dudarlo, de alguna forma, no duda en apoyar a alguien como Cristina, una compañera que ha estado ahí y que incluso me atrevería a decir sin dudarlo en ningún segundo, que Alberto Fernández es presidente de Argentina gracias a Cristina Fernández de Kirchner. Y el intento también de magnicidio, hay que dejarlo claro, también pasa por el hecho de que el próximo año Cristina Fernández pueda volver como presidenta a la Casa Rosada. Entonces, eso también es un mensaje para las izquierdas en América Latina, para tener esa seriedad de cerrar filas ante el fascismo, de cerrar filas en contra de las oligarquías, en contra de las derechas, regionalmente hablando, y yo también esto del Papa, pues es entendible. El Papa al final será muy el Papa, pero es argentino y como dice Ramiro, quienes conocemos Buenos Aires, sabemos que a tan solo unos pasos de la Casa Rosada era donde oficiaba misa el hoy Papa Francisco Bergoglio. Entonces, yo creo que es muy interesante que incluso esas fuerzas progresistas, yo soy muy crítica, claro está, del tema de las iglesias. Sin embargo, hay iglesias que también se asumen en esa primera fila de apoyar realmente a los humildes, a los más pobres, y eso me consta en Estados Unidos, me consta en México, ¿no?, sobre todo los franciscanos, teólogos de la liberación, no toda la iglesia es igual. Entonces, a mí me llama mucho la atención eso y también incluso celebro, me sorprendió mucho que hace unas semanas, cuando el presidente López Obrador decide firmar una carta conjunta con el presidente boliviano Luis Arce, con el presidente obviamente argentino Alberto Fernández, no sale la firma de Gabriel Boric, presidente de Chile. Me parece que eso fue un error político, estoy segurísima que eso debieron consultárselo también para que firmara, y fue hasta apenas, ¿no?, después de un intento de magnicidio que decide cerrar filas. Nunca es tarde. Sin embargo, esto es un mensaje también para las personas tibias, que cuando se trata de cerrar filas hay que cerrarlas contra la derecha, no hay que dudar, ¿no?, contra el imperialismo, decía el Che Guevara, pero también contra las derechas no hay que dudar ni un tantito, así, querido Toño.
Y fíjate que ese sí, Boric sí tuiteó, sí se expresó al tanto, ¿no? De lo que pasó con Cristina Fernández de Kirchner, de este atentado fallido. Mucha gente me pide, Toño, no digas que se disparó el arma porque falló. En efecto, se jaló el gatillo. Tienen toda la razón los que me cuestionan, se jaló el gatillo, no llegó esa bala, falló el arma, gracias a Dios. Pero bueno, eso es una buena aclaración. Preguntarle más o menos lo mismo. ¿Qué podemos hacer para contagiar de esta idea progresista al mundo, a Argentina? Tú que vas tanto por allá, me dejó muy picado. De hecho, me dejó con mucha angustia eso que me dices, eso que nos cuentas, de que hay, vamos, una dificultad impresionante de ganarle a los medios de comunicación tradicionales, corporativos allá en Argentina, que al menos nosotros estamos haciendo la batalla, ¿no? Desde acá, desde estos medios independientes mexicanos en varios puntos del planeta, pero eso que me dices me deja muy angustiado, que en Argentina la cosa es muy distinta y es claro, ¿no? En efecto, los medios los detentan los que están en la ultraderecha, los que están en las esferas del poder. Cómo contagiar al pueblo en el mundo, al pueblo, a los ciudadanos del mundo, para que pues estén a favor del progreso y no de situaciones tan terribles como plantea la ultraderecha, que ahora intenta incluso asesinar a una vicepresidenta? Anoche hablábamos del tema, después de la presentación del libro, yo les explicaba, después de enterarnos de la situación en Argentina, que obviamente es un asunto de contranarrativa. Nosotros en México no se ha dado cuenta, muchos no se han dado cuenta, o quizás no han entendido, de la revolución que estamos llevando a cabo. Yo le decía a Rafa Herrera, estábamos hablando, yo decía que él tenía muchas más vistas que cierto personaje de la derecha que ha sido multimillonario. No más en el canal de Rafa Herrera, que ha crecido de manera orgánica, tiene muchas más vistas que personas que tuvieron a su disposición millones de dólares o millones y millones de pesos de contratos del gobierno y que ahora intentan conquistar las redes digitales. Lo que pasa es que estamos también, o sea, el que nosotros estemos mejor que en Argentina no significa que la labor esté hecha, sino que nos queda muchísimo para consolidar la narrativa, una narrativa, digamos, progresista de izquierda en México, pero vamos bien. Hay que recordar también que solo tenemos el 40-50% de cobertura de Internet en el país, y cuando el 100% de la cobertura de Internet cubra todo el país, cuando cubramos todo el país, pues obviamente, pues si la derecha perdió la guerra cultural, de hecho en el pequeño Chairo Ilustrado, pues yo hablo de cómo la derecha perdió la guerra cultural en 2 capítulos. La misma ultraderecha mexicana y la misma derecha en todo el continente ha reconocido que perdieron la guerra cultural. Tú hablabas algo de lo que sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos es terrible la situación, porque es lo que se llama la conquista del sentido común. Por ejemplo, todos están de acuerdo en que el socialismo es malo, según. Y en Estados Unidos pues no existe la izquierda, existe la extrema derecha, la derecha y el centro. Lo más cercano a la izquierda que tiene es el centro, y las políticas centristas son tratadas en Estados Unidos como si fueran comunistas. O sea, también ahí les hace falta a los norteamericanos un largo camino para entender. Nosotros de repente, para decirse que no, mi querida Dina, mi querido Toño, pero nos estamos convirtiendo en punta de lanza para un movimiento mundial que entienda que se pueden hacer las cosas, que puede haber una tercera vía. Y esa tercera vía la está explorando el presidente y nos está yendo muy bien con un nuevo modelo. Ahora, en Argentina no se va a cambiar el asunto. En Argentina, obviamente, Cristina es el enemigo público número 1 para la derecha. Alberto Fernández ha sido titubeante en algunos momentos con respecto a las decisiones que se tienen que tomar. Cristina no ha estado de acuerdo con las decisiones que ha tomado. Pero esto de querer acabar con la vida de Cristina por ser un personaje incómodo, pues sí, uno debería preguntarse, obviamente, pues, la derecha les conviene eso del lobo solitario, del cuate que pues a lo mejor tenía un problema mental y quiso asesinar, pero no, sabemos que todo eso tiene ramificaciones, porque cuando tú estás ejercitando un discurso de odio todo el tiempo, pues siempre va a haber un pendejo con iniciativa, pues. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que se utiliza, porque es importante que se entienda que las cosas no deben de funcionar así. Que sí, hay una derecha en agonía en todo el continente, como bien dices, que nos estamos encaminando hacia un nuevo pacto social en todos los países latinoamericanos, que México se está convirtiendo ahora sí en el hermano mayor en el que todos están volteando, y nosotros como medios independientes nos estamos convirtiendo también en los líderes de lo que se tiene que decir. Cierro diciendo que el presidente Néstor Kirchner era fanático y redento de Racing Club de Avellaneda, como es tu servidor, y de hecho aquí mira, si alcanzas a ver,
Este es el escudo de Racing Club de Avellaneda, del cual yo también soy hincha. Y pues me pongo a pensar en todas estas circunstancias, en todos estos viajes a Argentina, en todos los viajes por carretera atravesando la Argentina, no solamente Córdoba. Por ejemplo, Córdoba, voy a hacer una analogía ya para cerrar, porque somos muy similares culturalmente los mexicanos y los argentinos, muy, muy, muy similares. Por ejemplo, en Córdoba nunca ha ganado la izquierda. En Córdoba son ultraderechistas. Córdoba es como Guanajuato. Si tú tomaras todo el centro de México, todo el centro conservador, Guanajuato, todos estos estados del centro del país, y los trasladaras a Argentina, y lo mismo hicieras con Córdoba, Rosario y todas esas provincias argentinas, las trasladaras al centro de México, no encontrarías ninguna diferencia, mi querido Toño, mi querida Lina, porque es exactamente la misma cultura católica conservadora que vota por la derecha. Son exactamente lo mismo. Sería impresionante que fueras a Argentina y vieras la cantidad de iglesias que hay también ahí en la provincia argentina, y la manera en que también la iglesia católica sigue siendo sumamente poderosa e influyente en el discurso de la derecha en Argentina. Es por eso que pues también, así como en Europa se van cerrando iglesias, se deberían empezar a cerrar iglesias por estos lares que simplemente aguante el rojo, me dijeron, señores, no vuelvan a decir nada de Independiente, yo no tocaría una camiseta Independiente, así no funciona, los fanáticos de Racing lo sabemos, para empezar. Pero bueno, esta circunstancia en la cual se da ya la última agonía de intentar un atentado contra Cristina por el discurso de odio a la derecha, pues se les va a revertir, porque ahora sucede que lo único que hicieron fue, ahora tenemos que proteger a Cristina, y si Cristina se lanza a las elecciones el próximo año, va a definitivamente empezar a pulverizar a la derecha en Argentina, mi querido Toño, y eso también, dentro de todo lo malo, es una muy buena noticia. En definitiva, yo creo que pues si son distintos los valores del progreso, llámese la izquierda de fulanito, la izquierda de tal, bueno, pues es progreso, no es el retroceso constante del conservadurismo, y creo que eso es lo propositivo. Pues querido Ramiro, querida Lina, yo les agradezco. La verdad es que ha sido muy, muy interesante, muy enriquecedora esta plática con ustedes, verdaderamente enriquecedora en cuanto a cuestiones que muchos de nosotros no sabíamos y de las que ustedes son expertos. Les pido por favor que nos compartan sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes. Ustedes, bueno, ya, ustedes son parte de Sin Censura, ¿no? Así que comemos, desayunamos y cenamos con ustedes, literalmente. Así que, pues por favor, compártanos sus redes sociales. A ver, querida Lina, cuéntanos, por favor, para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas gracias, Toño, Ramiro. Pues a mí me encuentran en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, _AlinaDuarte, en facebook.com/Alina Duarte Periodista, también aquí todos los días en Sin Censura. Y mañana también aprovecho, y con eso cierro, mañana están convocando justo una movilización también aquí en México, en solidaridad con lo que acaba de ocurrir, todo lo que hemos hablado en Argentina, porque también creo que el fascismo se vence también con internacionalismo y con mucha solidaridad. Entonces mañana, pues quien esté disponible en la Ciudad de México, nos vemos a la 1 de la tarde en el Ángel de la Independencia, así que bueno, ahí estaremos tanto seguramente reportando para Sin Censura como compartiendo balances, análisis, pero mucha solidaridad también con el pueblo argentino el día de mañana. Te mando un abrazo, Toño, a ti, a Ramiro, a Ceci, a David, a todo el equipo, pero también y sobre todo a la audiencia de Sin Censura. Gracias, querida Lina, te mandamos mucho cariño. Pues también, Ramiro, compártenos tus redes sociales. Ramiro Padilla Tondo, ¿te acuerdas que ayer te dijo que eras Ramiro Sevilla? No es cierto, es broma. Querido Ramiro, compártenos por favor tus redes sociales. Público memorioso. Obviamente @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado. Ya veo por aquí que me están diciendo que soy borracho. No, señor, soy bohemio. Son cosas distintas. Una cosa es ser borracho, otra cosa es ser bohemio. @Chairo Ilustrado, @Ramiro Atondo. Y pues nos vemos hoy a las 4:30 de la tarde en el Museo del Estanquillo, por allá por Isabel la Católica. Los que dicen que me invitan a tomar café, ahí vamos a estar presentando de nuevo Cartas un Facho. Aquí estoy con mi amigo Lalo en Nesa Beach, dice él, porque ahora ya hay palmeras aquí en Nesa Beach. Y vamos a estar de 4:30 a 6, y de ahí yo creo voy a Toluca en la noche, y vamos con Tokio, señores. Vamos a hacer otra presentación. La de ayer en Los Pinos fue altamente simbólica, porque fue al pie de la escalinata donde se tomaban fotos la familia presidencial para
las revistas Hola, las revistas Somos Caras, ¿no? De ayer justamente conquistamos el espacio, tomamos Los Pinos por asalto, toda la bandita de Sin Censura anduvo ahí, fue maravilloso y de verdad que, como les digo, el contenido altamente simbólico de presentar el libro, sobre todo Cartas a un Facho. Para mis paisanos en Estados Unidos, Cartas a un Facho está en Amazon para los que los quieran adquirir, Hojas en Ruta, Maradó, todos esos. Y de verdad que estamos contentísimos, estamos esperando con ansias el día 11 para que le entreguen su reconocimiento, el premio Carlos Montemayor a Vicente. Nos hemos convertido de verdad en una gran familia sin censura y la hemos pasado de maravilla. Así que muchas gracias por el espacio. Qué bueno que se pueden tocar estos temas, es muy importante, porque al final de cuentas, como decía el filósofo Enrique Dussel, el mejor filósofo mexicano de origen argentino, cuando le preguntaron en Argentina por qué había abandonado el país, y Enrique Dussel dice: no me cambié del país, solamente cambié de provincia, porque al final de cuentas somos una sola nacionalidad y esa es la patria grande, somos latinoamericanos. Con eso me despido, mi querido Toño, un abrazo a ti y a Lina, te mando un beso y un abrazo. Venceremos, venceremos. Y yo quiero decirle a usted que nos ve y que nos escucha, que yo que he tenido la posibilidad de departir al calor de las bebidas espirituosas con Ramiro Padilla Tondo, que me parece que es muchísimo más agudo, muchísimo más fuerte en su comentario, incluso con esas bebidas espirituosas, y que usted ni se imagina, pues a veces andamos de aquí para allá y hay cosas, pero es muchísimo más interesante. Ojalá usted le invitara a una cerveza, porque es muy interesante siempre platicar con el queridísimo Ramiro Padilla Tondo.